Hola, ¿qué tal? Aquí Sea Charles comentando en un nuevo video y esta vez se trata sobre un video informativo tipo vlog. ¿Por qué en este caso estoy haciendo este tipo de video? Porque es un video del cual nació de un proyecto de filosofía. Este proyecto consistía en hacer un video blog o esta información hacerla en una página. En este caso decidí, en vez de hacerlo en una página, hacer un videoblog, porque ya llevo tiempo haciendo videos en YouTube, por ahí como 2 años y medio. Entonces ya sé un poco del tema y ya sabía qué cosas tenía que hacer para poder hacer un videoblog. En este caso consiste en la alimentación de distintos tipos de deportistas. ¿Qué es lo más básico de una dieta? En general, lo que cada deportista sabe y comprende como dato básico es que tiene que cumplir una dieta del cual lo que se tiene que cumplir es de un desayuno, almuerzo, merienda u once y cena. Es de vital importancia tomar desayuno. Muchos deportistas que no comen ningún aporte de proteínas en el desayuno, es muy difícil que luego hagan un trabajo de calidad con el deporte que les gusta practicar, porque al haber dormido un total de X horas se hace un largo periodo de ayuno. Entonces la energía que se reúne en la mañana sirve de mucho para el resto del día, o al menos hasta la tarde. Por ejemplo, te levantas a las 8 am y tienes que hacer deporte a las 12 pm y a esa hora harás un gran gasto de energía. También es importante por lo general comer algo liviano antes de hacer un deporte, porque si tienes el estómago muy lleno no se podrá hacer de buena forma la actividad física. Por ello es importante no comerse un almuerzo o cena antes de hacer un deporte. Hay que darse como mínimo 1 o 2 horas de reposo y como máximo 3 a 4 horas. Esto sería un dato a conocer en el caso de que hagas deporte, pero sin tanta seriedad, que sea muy de vez en cuando. Pero sí, esto sería como un dato básico que ya deberías tener. Tipo de alimentación según algunos deportes: fútbol, básquetbol, tenis, voleibol, esgrima y karate. Fútbol. Aquí es donde nace la idea, ya que yo quería hacer otro tipo de proyecto que tenía que ver con el fútbol. Y esto es algo que yo practico, bueno, de lunes a viernes, etcétera, ¿no? Básicamente venía de ahí la idea. Practico hasta incluso, si puedo, hasta el día sábado, y así tener por lo menos un día a la semana de descanso. 55 al 65% de la dieta debe ser de hidratos de carbono: pan, arroz, cereales, pasta. Esto se puede complementar con azúcares, frutas, jugo o fibras, barra de cereal. 30% en proteína, alta cantidad ya que aportan a la masa magra. El restante es entre frutas y verduras, aceites, recomendado el de oliva, evita las grasas trans, lácteos, embutidos, mantequilla. Se recomienda consumo de pescado y fuentes de fibra, agua, azúcar, vitaminas y oligoelementos. Básquetbol. Hidratos de carbono: 5 a 7 gramos por kilogramo que pesa la persona, con entrenamiento moderado 1 a 1 hora y media al día, o 7 a 9 gramos por kilogramo en entrenamientos largos 2 a 3 horas al día. Proteína: 1,2 a 1,4 gramos por kilogramo por comida. Lípidos: 29 a 39% de la energía de la dieta: aceite de oliva, palta, pescado azul, frutos secos, etc. Vitaminas y minerales: un puñado de frutos secos al día. Suplementos vitamínicos recomendados por un médico según índices personales. Es decir, esta persona se puede alimentar de lípidos, es decir, ya sea un aceite de oliva, palta, pescado azul, frutos secos, o también, además, más encima, vitaminas y minerales. Pero estas vitaminas y minerales pueden ser solo los frutos secos, o también además lo puede adicionar con suplementos vitamínicos. ¿Pero por qué puede ser? Porque es dependiendo del objetivo personal y también de la recomendación que te dé un médico. Puede ser que el médico te diga: oye, sí, igual podría hacerlo, o también te puede decir que para los objetivos que tú estás teniendo no es necesario. Entonces por eso es dependiendo del objetivo que tú tengas y el objetivo de cada persona. Voleibol. La idea para que un jugadora de voleibol pueda rendir al 100% es alimentarse de un plato ideal que se caracteriza de 2/3 de ensalada y 1/3 de pan, arroz integral, papas y pasta integral. Esto es fundamental para que este tipo de deportista rinda. Se caracteriza su dieta en más de un 50% de ensalada y menos de un 50% de carbohidratos, ya que por ejemplo las ensaladas ayudan a que tu sistema digestivo sea más limpio, y esto es esencial para los que practican voleibol. Es decir, si vemos entre el fútbol y básquetbol, vamos a ver que claramente un jugador o jugadora de voleibol sería muy difícil que pudiera mantener una dieta entre el fútbol y el básquetbol. ¿Por qué? Porque tendría que comer claramente menos carbohidratos, un poco de menos fibra, etcétera, ¿no? O sea, en el caso de la ensalada es algo fundamental que le sirve a un jugador o jugadora de voleibol. Esgrima. Un esgrima tiene que alimentarse de esta manera:
150 gramos de carne, 150 gramos de pescado, 2 huevos, 300 ml, 50 gramos de queso, 80 gramos de legumbres, 100 gramos de pan, 100 gramos de pasta, 100 gramos de arroz y 50 gramos de frutos secos. Este es el tipo de alimentación de una esgrima. Karate. La dieta de los karatecas es menos específica. Luego de investigar sobre el tipo de alimentación que traen, me parece bastante interesante el tipo de alimentación que llevan. Su sistema de alimentación es: desayuno, una porción de cereales con leche deslactosada, balanceada en fibra, proteínas y grasa. Un trozo de pavo o pollo sin piel. Una taza de café con leche deslactosada y, si no se tiene problemas de peso, una cucharada de azúcar. Un vaso de jugo de piña, un plátano y un puñado de frutos secos. A ver, aquí yo quiero aclarar algo, porque esto sí genera polémica, el tema de dependiendo de si está o no de bien de peso con el tema de la cucharada de azúcar. También puede depender de si eres, por ejemplo, una persona diabética o no, o si también eres una persona que su genética era diabético o no, o que te está por dar diabetes y te está diciendo el médico, por ejemplo, que sigue alimentándote con mucho azúcar, te puede dar, etcétera. Entonces, nada, eso también es dependiendo de cada persona y también de lo que le pueda recetar el médico. Si te está diciendo con que no puedes, no puedes. Y si te está recomendando de que sí podría, entonces sí. Almuerzo: una porción de pasta con sin tomate, una porción de arroz con sin tomate, una rebanada de pan integral, 2 papas cocidas pequeñas, un plato de porotos verdes y un yogur entero. Merienda sugerida: un durazno, una manzana, un puñado de frutos secos, un yogur deslactosado y un sándwich de pavo. Cena sugerido: 2 pechugas de pollo a la plancha o 2 terneras a la plancha, una porción abundante en ensalada y un yogur deslactosado. Hay cosas, por supuesto, diferentes de las que hemos nombrado anteriormente, y clave destacar que no necesariamente necesitan medir los gramos o kilogramos, ya que tienen que dividirse en tantas porciones. Todos estos son más específicos. Lo que aquí te están pidiendo, que es esencial, es en tantas porciones, no tanto a kilogramos o gramos, sino en este caso, a la hora que busqué la información, generalizaba mucho con karate en tanto a las artes marciales, sintetizar, ¿no?, como idea, lo que aparece acá en karate, que básicamente este tipo de alimentación la podrían llevar muchos tipos de tipos que hacen cualquier arte marcial, ya que para cualquiera le podría servir. Entonces, como para cualquiera le podría servir, este tipo de alimentación viene bastante bien. Conclusiones: no existe una alimentación estandarizada por las siguientes razones. Depende del historial médico del deportista para su requerimiento, depende del tipo de deporte y el gasto energético al día. Varía según las horas y tipo de ejercicio diario. Eso se medirá con valores de intensidad y dispondrá de la necesidad energética y de qué fuente cubrirlas: lípidos, azúcares, hidrato de carbono, etc. En general, los deportes coinciden en un requerimiento de alto volumen en azúcares, hidratos de carbono, fibra y proteína, y evitar grasas trans, frituras y alimentación excesiva, solo según el requerimiento que se le pide. También la alimentación debe tener distancia con el ejercicio para proteger la correcta digestión y también desempeño en el deporte. La alimentación afecta al estado anímico y, por lo tanto, a la posibilidad de éxito o derrota. ¿Cuántas calorías debes consumir? Para saber cuántas calorías debes consumir cada persona, se tiene que hacer un cálculo que te dará un número muy preciso. Ese cálculo matemático es: mujeres, 655 más 9,6 por peso en kilogramos, más 1,8 por altura en centímetros, menos 4,7 por la edad, por factor de actividad. Hombres: 66 más 13,7 por peso kilogramo, más 5 por altura en centímetros, menos 6,8 por edad, por factor de actividad. Es decir, por ejemplo, en mi caso, hombres: 66 más 13,7 por 90, ¿cierto? Más 5 por 1,75, menos 6,8 por 18 por 1,725, igual a 1,102.96 aproximadamente. En el caso del 90, ¿por qué se puso? Por el peso. 90 kilos o 85 kilos peso aproximadamente. Tema de los centímetros: 1,75 o 1,76 centímetros de altura. Y el 1,725 ahora les explicaré. Factor de actividad, primera parte. ¿Por qué el factor de actividad se multiplicó por 1,725? Respuesta: el factor de actividad es dependiendo de cada persona. De hecho, acá les dejaré una tabla en la que se les muestra el rango de factor de actividad. 1,2 para personas sedentarias, 1,375 para personas con poca actividad física, ejercicio de 1 a 3 veces por semana, 1,55 para individuos que realizan actividad moderada, ejercicio de 3 a 5 veces por semana, 1,725 para personas que hacen actividad intensa, ejercicio de 6 a 7 veces por semana, 1,9 para
para atletas profesionales. Entrenamiento de más de 4 horas diarias. Es decir, este 1,9 es muy difícil de obtener, a no ser que seas un profesional y te dediques a ello. En mi caso, como hago ejercicio de manera frecuente, entre 5 a 6 veces por semana, lo multipliqué por 1,725. Este cálculo te ayuda a ser más exacto y de esta manera entenderás cuántas calorías debes consumir a la semana. ¿Ok? Por eso mismo, lo multipliqué por 1,725. Factor actividad, segunda parte. En el caso de pequeñas comidas como por ejemplo una merienda, se aconseja esperar de 1 a 2 horas. Evitar el consumo de alimentos grasos antes de hacer deporte, ya que tarda más tiempo en ser digerida por el organismo. 2 horas después de practicar deporte se recomienda consumir una comida que contenga carbohidratos y proteínas para la recuperación de los músculos y el reemplazo de las reservas de glucógeno. No olvidar la hidratación y el consumo de agua antes, durante y después de cada ejercicio. Es decir, en el caso que tengas una comida pequeña, se aconseja de que esperes por lo menos de 1 a 2 horas. Tienes que evitar el consumo de estos alimentos grasos, es decir, ¿por qué? ¿Por qué tienes que tratar de evitar alimentos grasos? Porque se va a tardar más tiempo en ser digerida por el organismo y por el sistema digestivo. Y además también 2 horas después de practicar deporte es muy recomendable poder consumir algo que tenga carbohidratos y proteínas para que se recuperen los músculos y hayan reservas de glucógeno, ¿no? Y así al otro día poder seguir quemando. ¿Y cómo lo vas a poder hacer? Por anteriormente haberte alimentado bien. También es muy importante no olvidarse de una hidratación, ¿cierto? Antes, durante y después del proceso, y así después no cansarte demasiado con la actividad y por lo menos hacer un esfuerzo moderado. ¿Cuánto reposo se tiene que hacer después de cada comida? Y luego de hacer deporte, ¿cuántas horas se deben esperar para comer nuevamente? Según un estudio de Mayo Clinic, que están especializados en los temas de salud, han logrado analizar bien la conexión entre las comidas y la práctica de deporte. ¿Qué come antes y después? Cuando hace ejercicio, los expertos de estas clínicas ofrecen las siguientes recomendaciones. Es recomendable esperar al menos 1 hora después del desayuno para realizar una actividad física. Los carbohidratos antes del ejercicio pueden mejorar el rendimiento y por ello aconsejan el consumo de cereales, integrales, plátanos o yogur para desayunar. Es decir, los carbohidratos son los recomendables porque pueden ser algo más saludable, por decir, antes de hacer la actividad física. Pueden ser cereales integrales, plátano o yogur, que es algo, la verdad, bastante liviano antes de hacer una actividad física. Si se realiza una comida en gran cantidad, se recomienda esperar al menos 3 o 4 horas antes de hacer ejercicio. Es decir, si es algo liviano, por lo menos 1 hora, y si es algo más pesado, de 3 a 4 horas. ¿Cómo afecta el estado de ánimo en la persona con una mala o escasa alimentación? El punto crítico se presenta cuando se genera una restricción calórica. Si la persona está comiendo sano pero siente que se está quedando con hambre, el mal humor es irremediable. ¿Por qué? Porque al ser un mal humor que no se puede controlar. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede controlar? Porque no te estás alimentando de una forma moderada que necesitas, o también puede ser que te estés excediendo y tampoco lo necesario. Entonces, en este caso, no estamos hablando de excederse, ¿cierto? Pero era, claro, solo un ejemplo. Pero en el caso de restringir calorías, sería muy mal porque estarías de mal humor. Y también por eso es importante que vaya de acuerdo a tu peso, de acuerdo a tu altura, depende de tu edad. Y bueno, y también de las horas que entrenas o de los días que entrenas a la semana. Todo eso es importante y ahí con eso puedes sacar las calorías que deberías consumir. En otras palabras, la cantidad de calorías serían también determinantes en el buen o mal humor producto de la ingesta. Si estas son escasas, sea la comida que sea, se generará una sensación negativa. Es decir, sea o no sana, con que la digestión sea mala, eso hará que te sientas irritable. Está comprobado que sobre todo los hombres se ponen de muy mal humor cuando se les restringe la cantidad de calorías. En las mujeres, en tanto, la inestabilidad emocional puede desembocar en hambre emocional, es decir, tener hambre producto de sus emociones, ya sea por depresión o ansiedad. La clave está entonces en comer sano y no percibir que te estás quedando con hambre. Y esta pregunta se las dejaré ahora a ustedes, para los que están más interesados en el tema y a quien también les haya gustado bastante el video y a quien también le gustaría aportar con su comentario al final del video, para que no solo sea mi información y también ver cuál es la opinión del resto. ¿Cuál es para ti un tipo de alimentación sana para cualquier deportista? Esta pregunta se la dejo de modo que para los que le haya interesado más el tema, me serviría mucho que respondieran a esta pregunta en los comentarios, de manera que así pudiera interactuar con ustedes y así saber un sistema de alimentación que para cualquier deportista se les sea adecuado. Y no solo esto, sino que saber si realmente les interesó el tema.